Muy buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? Bueno, algunas caras ya son conocidas, y está bueno ser el desconocido en el grupo. Quería compartir algo respecto a lo que mencionaba recién en el texto bíblico. Hay un texto que más adelante lo vamos a analizar, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, y en el que uno de sus discípulos, más precisamente Felipe, expresa, ¿no?, a Jesús diciéndole, muéstranos al Padre. Pero es muy interesante porque algunas versiones lo expresan con una u otra palabra, pero en resumen él dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Sí? Y eso nos basta. ¿Por qué es interesante este versículo? Precisamente porque eso responde la pregunta que debiéramos hacernos, y algo mencionaba Gustavo, ¿no? ¿Tu nombre? Gustavo, hace un rato reflexionando, ¿no?, en las promesas bíblicas. ¿Qué nos trae aquí? ¿Cierto? No solamente este espacio, este lugar, la iglesia, este lugar de culto, sino que nos trae a nosotros, a este mundo, como creyentes. ¿Qué nos hace a nosotros no tener problema de etiquetarnos como cristianos, considerarnos cristianos? ¿Cuál es nuestra motivación? Aquello que Dios nos ofrece, alguna propuesta distinta, diferente que alguien nos haya hecho, algo mejor de lo que estábamos teniendo como vida hasta que nos ofrecieron esto. ¿Qué nos trae aquí? ¿Qué hacía Felipe convertirse en un discípulo de Dios? Muéstranos al Padre, dice Felipe, y eso nos basta. ¿Nos basta con Dios? ¿Sí? ¿Nos basta con Dios? Bástame tu gracia, es el texto que mencionaba hoy, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. ¿Será que nos basta con Dios? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Se animan? No se van a parar, no van a levantarnos, nada de eso, un ejercicio con nuestro pensamiento, ¿sí? Es algo que muchas veces nosotros pensamos, o en algún momento, o seré el único hereje capaz que del grupo hoy, pero muchas veces pensamos y nos imaginamos algo así. Es una escena horrible, es una escena fea. No se preocupen, para aquellos que se impresionan no van a ver sangre ni nada de eso, sino que imagínense a ustedes en una casa, ¿sí? Vamos a mostrar ahí una imagen, creo que tenemos una imagen en la segunda diapositiva, ¿sí? Nos imaginamos en una casa, ¿ok? ¿Ya la tienen? ¿Sí? Bueno, estamos en una casa, pero esa casa está 100% cerrada, ¿está? Ustedes no tienen la llave, no tienen forma de salir, y son las únicas personas allí dentro. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo menos ustedes con ustedes mismos. Mientras van pasando las horas, descubren o se dan cuenta que dentro de ese lugar hay, ¿qué cosa? Hay otro ser, hay una persona, pero que ustedes no conocen de rostro ni nada. El problema es que mientras van recopilando información, saben, descubren de que ese ser es mucho más poderoso que ustedes. O sea, que es más fuerte. Saquemos la palabra poderoso, él es más fuerte, o sea, es más inteligente, y es como esas series, películas o alguna historia, libro que hayamos leído, en la que describe que no importa lo que hayamos hecho o lo que vayamos a hacer o pensar, este ser ya lo pensó mucho antes que nosotros, ¿cierto? O sea, es más fuerte, o sea, más inteligente, y esto que provoca en nosotros que estamos allí encerrados y no podemos hacer nada para salir de ese lugar. Y probablemente la reacción de ¿qué? De escondernos, de huir, de escapar, nos da miedo, nos da temor, porque estamos encerrados en esa habitación o en ese lugar donde hay un ser que si es más fuerte que nosotros, obviamente puede ejercer su voluntad y nosotros no podríamos ni siquiera defendernos. ¿Cierto? ¿Lo tienen hasta ahí? Bueno, es interesante porque pareciera ser esa la historia de cada uno de nosotros en este mundo. Nosotros nos encontramos aquí como encerrados en este universo donde hay un ser sumamente superior a nosotros, que ya lo hemos visto, porque
cualquier cosa que pasa en este mundo nos demuestra muchas veces de que hay algo o muchas cosas que no podemos nosotros manejar, ¿no? Hay muchas cosas que se escapan de nosotros. Nosotros podemos tener una vida casi planificada como perfecta. Sin embargo, siempre hay cosas que nos exceden. ¿Es así o no? ¿Estoy en lo cierto? Vivimos en el mismo universo entonces. Cosas que nos exceden. El asunto es que este ser, vos, yo, estamos encerrados solos en ese lugar, en un momento descubrimos que esa persona o ese ser, podemos mostrar la siguiente diapositiva, en realidad es Dios. No, ese ser es Dios. Y que ese ser desea ayudarnos, o al menos así lo expresa. Y también, de acuerdo a lo que Él nos muestra, nos cuenta, ese ser es un ser bueno, ¿no? No es un ser malo. No es un ser del cual deberíamos huir o escondernos, ¿cierto? Es un ser que además se caracteriza por ser un Dios amoroso, un Dios de amor, ¿no? Hay otra cosa, vamos a pasar a la cuarta diapositiva. Pasamos una más, ¿sí? Y hay un dato muy curioso. Y el dato curioso es que este ser no es que nos estaba persiguiendo, sino que este ser tuvo la iniciativa de presentarse, de revelarse. Cuando hablamos de ese ser todopoderoso, superior a nosotros, que excede pero mucho nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, sabiduría, inteligencia, estamos hablando de un Dios o un ser que no decidió estar en incógnito, esconderse, como a veces nosotros pensamos. Bueno, Dios muestra hasta ahí nomás, es como ahí un misterio 100% para nosotros. No, Dios tuvo la iniciativa de revelarse. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, ustedes conocen, ¿no?, este texto que dice, Dios ha hablado, ¿no?, durante mucho tiempo a nuestros padres mediante los profetas, pero ahora lo hace mediante Jesucristo. Y ahí viene un grado mayor de sabiduría para nosotros que estamos allí encerraditos con temor. Este ser no quiere estar escondido, quiere que sepamos quién es, ¿no? Quiere que sepamos que Él es, que es Dios, que Él nos ama, que Él es bueno y que quiere que lo conozcamos. La segunda cosa es que nos tira un dato que nos va a iluminar, ¿no? Va a iluminar nuestra mente. Porque dice que también se reveló mediante su Hijo. Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva, donde nosotros conocemos mediante ese Hijo llamado Jesús, que Dios es, ¿qué cosa? Que Dios es amor. Y cuando nosotros vamos a esa palabra o esa característica de aquel ser, nuestra cabeza explota. Porque ese amor es muy distinto a lo que nosotros podríamos describir con palabras o nuestra propia vida. Es muy distinto. Es diferente. Ese amor tiene que ver con estas tres cosas. Primero, que sin su amor no existiría. O sea, la base de esa existencia, de lo que conocemos como deidad, y acá no hablamos solo de Dios el Padre, sino del Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la deidad, aquello que entendemos que Dios Padre no existiría o no sería Dios si no existiría el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ese es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad. Eso es lo que comprendemos nosotros como divinidad, deidad. Dios existe por ese amor. O sea, significa que ese ser que está allí con nosotros y nosotros en teoría encerrados, no tiene la intención solamente de que lo conozcamos a Él, sino de que nosotros seamos parte de una familia. Es un ser sociable. O sea, es un ser relacional. Ese amor es relacional. No podría existir ese amor si no existiera una relación. Nosotros podemos decirle a la persona que más amamos, hijo, esposa, esposo, que lo amamos, le escribimos canciones, acá hay músicos, ¿no? Le cantamos canciones, le regalamos rosas. ¿A qué chica le gustan recibir flores, rosas? ¿Le gustan? ¿No? No le gusta, no se preocupe, muchacho. No, sí les gusta, ¿no? O mejor los chocolates, pues las rosas se mueren después, a menos que el esposo plante flores, rosas y las cuide,
¿no? Chocolates. Chechi, ¿te gustan los chocolates? Las dos cosas juntas. Presupuesto caro para el pastor ahí, Alex. Pero si nosotros no lo expresamos a través de la relación, del relacionamiento, nada de lo que digamos, hagamos o regalemos sirve para ella o para él. ¿Se comprende? Entonces Dios entiende y sabe que el verdadero amor se expresa a través de esa relación. A menos que nosotros tengamos una relación con ese Dios, y por eso Él nos invita a conocerlo, nos invita a que seamos parte de una familia en la que somos parte vos, yo y todas las personas a las que Él ha invitado, pero también nos muestra a través de ese amor que Él nos ha creado por su propia voluntad. No es que nosotros caímos acá, somos unos hijos terribles que, bueno, llegamos a este universo que le pertenece a Él y entonces, bueno, nos viene a tratar de, digamos así, adoctrinar, enseñar y cuidar porque vamos directo a la muerte. Él nos muestra que Él nos creó. Y esto es muy fuerte porque el Salmo 139 describe que Él con detalles diseñó cada ser. O sea, el ADN, que es una de las evidencias no más grandes de la existencia de Dios y de que somos seres creados por Él, o sea, es una característica de que Dios es amor. O sea, el sello de su amor no está simplemente en pensar en el Hijo que vino a morir a este mundo, sino en tu existencia. Tu existencia ya es una evidencia de que Dios es un Dios amor relacional. ¿Se comprende? Entonces, cuando nosotros estamos allí encerrados y permitimos que este ser se nos revele y queremos conocerlo, descubrimos todos estos detalles. Y por último, es interesante cómo ese ser, formado por estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así se presenta, ¿no?, en las Escrituras, están comprometidos entre sí con roles diferentes, y por eso entendemos que son tres personas diferentes en el plan para salvarnos. Los tres hacen cosas distintas para salvarnos, y esto es muy fuerte. Por eso muchas veces nosotros tratamos de explicarlo, aunque nos sea difícil, a la divinidad, la deidad con la familia, en la que todos somos personas diferentes, pero cumplimos roles con un fin en común. ¿No es así? O sea, papá y mamá trabajan en uno de los proyectos que tienen, entre los muchos otros, en la educación, por ejemplo, de su hijo o su hija. Y papá y mamá son diferentes, no son la misma persona, por más que se hayan casado unido y ahora son una sola carne, siguen siendo individualidades, pero cumplen roles distintos para un mismo fin. La vida, la salvación, todo lo que sea para la felicidad de su criatura. Lo mismo sucede con esa familia o esa deidad. Simplemente explicando esto entenderíamos nosotros que Dios es amor, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque a menos que nosotros nos relacionemos con ese ser, no podríamos entenderlo a la perfección. Dice un texto bíblico muy conocido describiendo a Dios, ¿sí? Podemos pasar ahí a la siguiente diapositiva. Dice que Dios el Padre es eterno, que Él es el creador, proveedor, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo, es santo, misericordioso, gentil, lento para la ira y abundante, ¿no?, en amor y fidelidad. Cuando hablamos del Hijo, ¿no?, en la siguiente diapositiva, nos dice que el Hijo reveló el carácter del Padre, llevó a cabo el plan, ¿no?, de salvación para la humanidad, juzga al mundo, aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre, ¿no? O sea, todas las manifestaciones de Dios. El Espíritu Santo es algo fenomenal, maravilloso, que al final de este tema vamos a describir más. Pero desempeña una parte activa en el Padre y en el Hijo, con el Padre y el Hijo en la creación, eso lo vemos, ¿no?, revelado en las Escrituras, pero también inspiró las Escrituras. O sea, este mensaje llega también por una labor del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer esa primera revelación, pero colabora activamente
en la venida de Jesús a este mundo, ¿no? En la primera venida de Jesús. Atrae nuestros corazones. El Espíritu Santo es alguien activo, ¿no? Ustedes todos formamos parte de una familia. Y han notado que siempre hay alguien en la familia que penosamente, por lo general, al menos en mi experiencia, son esos seres que son los primeros que se van, ¿no? Pero son los que nuclean la familia. Generalmente son los abuelos. No sé quién habrá sido en tu familia, pero son esas personas que atraen a todos los seres de nuestra familia, que somos uno peor que el otro, por lo general. Qué mala descripción, ¿no?, de nosotros. Pero bueno, mostremos lo malo para que cuando lo conozcan lo poquito de bueno digan, bueno, valió la pena conocer a esta persona. Pero son como los que nuclean a todas las, atraen, ¿cierto? Y cuando esa persona no está, ¿qué pasa? Y un disparate. Ya no hay más Navidad de 20, 25 personas, 30, 40. Ya somos 3 o 4 o 5. Nos visitamos de vez en cuando. Pero ese ser atrae, tiene algo especial. No sé, póngale el nombre que ustedes deseen, pero cumple ese rol en la familia. No nos cuenta que cumple ese rol, pero lo hace así. El Espíritu Santo hace que la familia de Dios pueda unirse. ¿No es así? El Espíritu Santo hace que la familia de Dios pueda unirse. Hace que la familia de Dios pueda fijar sus ojos en Él, no en Cristo, en la salvación, que pueda fijar sus ojos en las Escrituras. El Espíritu Santo ayuda a que nosotros podamos comprender, o sea, vayamos por el camino que debemos ir. Ayuda en la revelación que Dios expresa. Más adelante, ¿no?, en las siguientes diapositivas, se expresan que Dios es amor, es justo, es paciente, es bueno, y todo eso encontramos en un sinfín de versículos. Quiero leerles algunos de ellos, sí, que están un poco más adelante. Uno de ellos se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice, porque en Él, la siguiente, por favor, son 2 diapositivas adelante, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque ciertamente somos linaje suyo. Le perteneces a Dios. O sea, cuando estamos en ese lugar, en algún momento en este universo nos damos cuenta que ese Dios no quiere mantenerse en incógnito con vos. Quiere que se conozcan. Quiere tener una relación con vos. Y aunque no lo hayamos percibido, vos estás en este lugar porque una parte de ese Dios te trajo aquí, te condujo. Usó personas, situaciones, circunstancias, momentos para traerte aquí. ¿Por qué? Para que te des cuenta y aceptes que somos de Él, somos su linaje. Sí, somos pésimos, malísimos, pero somos su sangre. Porque ese ser llamado abuelo, nos atraía a la familia. Porque reconocíamos que éramos... Porque podríamos decir, ¿por qué venía detrás de esta persona? ¿Por qué tenemos que ir porque esté? Nos atraía porque habíamos reconocido que era de nuestra sangre. Y cuando nosotros conocemos a Dios, vamos conociendo facetas y cosas con las que nos vamos identificando. Porque vamos descubriendo también nuestro ser. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? Hay una cita de Ellen White hablando de la vida y la experiencia de Enoc que cuenta, no le leo por cuestión de tiempo, pero esta cita comenta que cuando Enoc llegó a ser padre, pudo ser papá, él pudo comprender más del amor de padre de Dios y de cómo él, como hijo, era con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque descubrió a través del amor de su hijo, esa relación que debía tener con su papá Dios. Muchas veces nosotros hablamos de Enoc caminaba con Dios y hablamos del culto personal, de la oración y toda la historia esa, ¿cierto? Pero pocas veces vemos a Enoc como un ser humano que tuvo que vivir un proceso para llegar a ese caminar con Dios. Todo lo que nosotros vivimos en las diferentes situaciones, por eso decimos que Dios a través de la debilidad nos ayuda a conocer más de Él, de que su poder se manifieste y se perfecciona a través de lo que a nosotros nos falta, porque descubrimos, como dice en el siguiente versículo,
que Padre de los huérfanos es Dios y protector de las viudas es Dios en su santa morada. O sea, Dios no descuida a nadie en este mundo. Comprender el amor de Dios, sin duda alguna, puede llegar a ser una ciencia para nosotros. Pero dice el versículo de 1 de Juan 4:18, no hay temor en el amor. ¿Cómo temer, huir o escondernos, intentar escondernos de aquel ser que no conocemos, cuando es todo amor? En el amor no hay temor, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cómo vamos a temerle a ese Dios? Dice el salmista en el Salmo 139, ¿cómo huiré yo de tu espíritu? Hay otro que dice, jamás podría yo huir de tu espíritu, porque voy a lo profundo del mar, a la oscuridad, a la luz, cualquier lugar en el que yo trate de esconderme, allí estás Dios. Allí estás tú. O sea, mi accionar no condiciona la actitud de Dios para con nosotros. Nosotros podemos huir, escondernos y tener una percepción totalmente errada de Dios, pero eso no condiciona que Dios quiera estar con nosotros y se quede al lado de nosotros. Yo había aprendido desde niño una lección que decía que Dios no entraba, los ángeles de Dios no entraban con nosotros en los lugares malos, ¿no? Si entrábamos a un boliche o algún lugar así, al casino, los ángeles de Dios se quedan en la puerta. Eso no significa de que Dios se ausente de nuestra vida, que nosotros nos neguemos a escucharlo, que nosotros neguemos su presencia, que nosotros no queramos que Dios nos acompañe, que nosotros queramos taparnos parte de nuestra cara y tomar del fruto que nos dijo que no. No significa que Dios se haya ido a pasear por otros mundos, universos, a jugar por allí con otro de sus seres creados. Dios está allí, porque intentará hasta el último suspiro de nuestra vida relacionarse con nosotros. Tener una relación de padre a hijo e hijo con nosotros. Ese es Dios. Es el Dios que muchas veces, por dos razones, lo percibimos de manera errónea. La primera, Satanás. Satanás se encargó hasta el día de hoy, desde el principio, ¿no?, de su revelación en contra de Dios, de mostrarle a todos, o hacerle creer a todos de que Dios es un Dios malo, malvado, al que debemos tenerle miedo, de que no quiere mostrarse, que esconde su rostro constantemente. ¿Por qué razón Dios no le muestra su rostro a Moisés? ¿Por qué no le dice Jesús, bueno, está bien, le muestro la cara de Dios el Padre? ¿Qué le responde Jesús a Felipe? Jesús le responde a Felipe en el capítulo 14, versículo 7 en adelante a Felipe: si me conocieron a mí, conocen al Padre. ¿No? Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. No dice, no conocieron al Padre. ¿No me conocen? Jesús es la revelación perfecta de quién es Dios. No podíamos entenderlo. Entonces se hace humano para que podamos entender en esa fórmula, en esa imagen, quién es Dios. Dios que viene para estar con todos, que no echa fuera a nadie, sino que acepta a todos tal como son y que intenta que puedan entender quién es Dios. Pero la segunda razón por la cual tenemos una percepción errada de ese ser que está allí encerrado con nosotros en el universo, somos nosotros mismos. Sí, somos nosotros mismos, los cristianos. Porque nosotros mostramos muchas veces un lado falso de quién es Dios. No sabemos interpretar a veces el amor de Dios y entonces buscamos alguna manera de mostrar quién es Dios. No solamente con nuestro comportamiento, no solamente con nuestra forma errada de vivir el cristianismo, sino simplemente por no habernos animado a tener una relación personal e íntima con Él. ¿Cómo nos afecta esto a nuestra vida? ¿Cómo afecta esta falsa o errada percepción de aquel ser del que estamos huyendo constantemente? Y nos afecta porque no podemos relacionarnos con Él.
Y Dios nos promete una serie de cosas, ¿no? Allí más adelante, sí le voy a pedir a los chicos que puedan mostrar un poquito más, una más y estamos. Dice que Dios promete esto, ¿no? Y me uno a lo que Gustavo compartía esta mañana. Cuando tenemos miedo, Dios quiere estar con nosotros. ¿Cómo se relaciona? Cuando estamos preocupados, Dios quiere estar con nosotros. Cuando necesitamos sanidad, Dios quiere estar a nuestro lado. Cuando necesitamos el perdón, Dios se relaciona con nosotros. Cuando necesitamos sabiduría, Él está ahí, se la tenemos simplemente que pedir. Cuando nos sentimos solos, Dios está con nosotros. Cuando tenemos el corazón roto, Dios está allí presente. ¿Hay alguna circunstancia en la que Dios no quiera estar con nosotros? No existe ninguna de ellas. Estamos errando, Dios quiere estar aún allí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que es nuestra única salida. Entonces, mientras nosotros estamos buscando ventanas y puertas para escapar y huir de Él, en realidad esas puertas y ventanas están en Él, son Él. La única salida para salir de este universo lleno de pecado, de miedos, de temores, es Él. Ese ser del cual estamos huyendo. ¿Huyendo por qué? Por nuestra percepción errada de quién verdaderamente es Dios. Y buscamos ayuda en nosotros mismos. Hay una imagen que me ha impactado siempre, ¿no? Y esa imagen de estamos nosotros en, no sé, en una sala de tu casa en la que tenga esa ventana, ¿no? Vieron que uno se sienta en algún lugar de casa donde haya una ventana, nos gusta mirar a veces hacia afuera, simplemente que entre la luz, mirar los árboles, la naturaleza, lo que sea. Pero está sentado allí, yo me imagino la sala de mi casa. Y allí hay una ventana que me permite ver hacia afuera. Y mientras estoy mirando hacia afuera, de pronto, mientras mi casa está cerrada, la ventana cerrada, miro por el vidrio, pasa este ser, que yo identifico es Jesús, porque la imagen que tengo de Dios es Jesús, ¿no? Allí pasa y está Jesús. Y mientras miramos a través de la ventana, solo observamos a Jesús, lo contemplamos allí. Ahora imagínate que Jesús se voltea a mirarte. Y lo mirás a través de ese vidrio. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que haces? Jesús está del otro lado del vidrio. Eso describe cuál es tu nivel de relación con Él. ¿Qué harías? ¿Salís afuera? ¿Lo invitás a pasar? ¿Le conversás? ¿O simplemente lo saludás? Porque el cristianismo de hoy pareciera ser eso. Miramos a Jesús solo a través de un vidrio. No lo invitamos a estar con nosotros siempre. Vive detrás de la ventana. Entonces, aun cuando descubrimos que no debíamos tenerle miedo de que es amor, solamente nos gusta contar o leer el cuento, pero no convivir con ese ser. Ese ser que quiere estar con nosotros en todos esos momentos. La palabra de Dios nos cuenta, ¿sí? Allí en Juan capítulo 14, hay unas palabras de Jesús que nos van a llamar la atención, aunque sean conocidas, ¿sí? Allí Juan capítulo 14, te invito a que me acompañes, versículo 18. Dice 17 y 18. Dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. La misma imagen que vemos en Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Esa actitud de vivir en nosotros. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él, conviviré con él. O sea, la misma actitud de Dios. Pero ahora Jesús dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, no recibe, porque no le ve, pero vosotros sí lo conocéis. ¿Por qué?
porque vive en nosotros. Y dice Jesús, no os dejaré huérfanos, porque volveré a vosotros. Y mientras tanto, ¿qué fueron? ¿Huérfanos? No. El Espíritu Santo, que está en este momento, en el mundo, en el universo, aquí con nosotros, es ese ser precisamente que a veces nosotros no conocemos y no tenemos en nosotros, simplemente porque no lo vemos, pero Él está aquí. Y también es más poderoso, porque la Biblia lo describe como que es fuego, ¿no? Pero en realidad no es fuego, ni tampoco es simplemente son lenguas de fuego que andan dando vueltas por ahí, ni tampoco es simplemente un viento o una fuerza que ande por ahí. Es una persona, un ser que quiere relacionarse con nosotros y potenciar todo aquello que hemos conocido de Dios, que hemos conocido de Jesús, y quiere que vivamos en comunión con Él. Hay algo muy interesante y quiero ir terminando con con esta cita, ¿no? Que dice lo siguiente. Dice, ellos contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Esa era la experiencia de los discípulos. Dice más abajo que los discípulos no podían convencer a las personas con el mensaje que tenían. Esto después de que Cristo haya ascendido a los cielos. Dice, pero ¿cómo que no podían convencer? ¿Cómo que ellos no podían convencer con todo lo que habían vivido? Habían caminado sobre el mar con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, habían visto resucitar muertos con Jesús, habían sido enseñados por Jesús y no tenían lo suficiente para argumentar y que la gente crea. ¿Por qué no podían? Porque dice que el Espíritu Santo era el que tomaba las palabras de los discípulos y hacía penetrar ese mensaje en el corazón de las personas. El Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que la única manera que tenemos de vivir, de vencer, de ser convencidos, es aceptando que hay un ser superior, poderoso, pero que es amor, que se llama Espíritu Santo y que quiere convivir con nosotros. Y no podemos convivir con Él mirándolo detrás de una ventana. No podemos convivir con Él huyendo y escondiéndonos. No podemos vivir o convivir o hacernos de su poder a menos que nos convenzamos de que Él es un ser relacional. Que no importa que digamos creemos, a menos que lo hayamos aceptado. A menos que permitamos que Él transforme nuestra vida. ¿Y cómo fue la experiencia de los discípulos? ¿Qué lo ayudó a ellos entonces a vivir de esa manera? A ser seguidores verdaderos de Jesús. Yo creo que la clave está en esta cita que dice así: podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad porque ¿no era Él su amigo y hermano mayor? ¿Por qué podían hablar de Jesús con tanta comodidad? No era porque sabían que tenían la verdad y el mensaje, como nosotros sabemos que tenemos. Confiamos que conocimos la verdad, pero no es suficiente. No es una mejor propuesta que otras religiones. Y en muchos de los casos hasta puede ser peor, porque somos humanos y nos equivocamos. No es que nuestro mensaje no sea suficiente. Es que no es suficiente cuando la base doctrinal, la base de nuestra enseñanza es la relación que tenemos con Jesús. La relación que tenemos con Dios. Cuando reconocemos que solamente mediante el Espíritu Santo podemos nosotros ser alcanzados por el amor de Dios y el amor de Dios alcanzar a otros a través de nosotros. El Espíritu Santo es aquel ser, parte de la deidad que Dios nos concede para que nosotros podamos vivir esta vida confiado de que Dios nos ama. ¿Te sentís amado por Dios? ¿O te sentís beneficiado por Dios? ¿Te sentís amado por Dios el Padre? ¿O simplemente te sentís bendecido por Él? ¿Son buenas sus promesas? Son buenísimas. Pero Dios quiere darte aún mucho más que eso. Mucho más que flores,
mucho más que chocolates. Lo que Dios quiere darte es darte la certeza, la seguridad, la percepción de que Él te ama, de que Él está a tu lado. Y si bien aún estamos encerrados en este universo, no estamos solos, estamos con Él. Y no solo con Él, sino con toda esta familia, en la cual cada uno de nosotros cumple un rol diferente, con el mismo fin, de que un día viviremos y reinaremos para siempre con Él. Que Dios los bendiga.